Hola, nos hemos preguntado cómo se construye el conocimiento. Sabemos por qué en los diferentes ámbitos académicos requerimos citar, necesitamos entablar diálogo con otros autores y por qué siempre se está requiriendo de una norma específica, de una técnica determinada para establecer el diálogo con otras entidades, con otros pensadores y por supuesto con muchas obras. Pues bien, el tema de hoy tiene que ver con cómo hacer citas directas, citas indirectas y cómo hacer la lista de referencias. Por supuesto, no debemos perder de vista lo fundamental, y esto es que esta técnica, estas estrategias y estos modos de citar responden a un propósito fundamental, y es precisamente ese que enuncié hace un rato: establecer diálogo académico con otras fuentes, construir conocimiento de manera reflexiva, dialogante y, por supuesto, respetar los derechos de autor. El pensamiento se genera con otros. El pensamiento se genera desde las investigaciones precedentes, desde lo que existe. Entonces, es necesario que se hagan estos diálogos. Bienvenidos, bienvenidas. Me voy a permitir hacer una presentación y a través de ella entonces voy a permitirme explicar lo relacionado con el tema. Bien, habría que aclarar que las citas directas, las citas indirectas y las referencias bibliográficas son los modos de insertar directamente esos pensamientos, ideas, investigaciones de otros en los textos nuestros, ¿no? Como les había dicho antes, tiene que ver con saber dialogar con otras fuentes. En primera medida tenemos esto. ¿Qué significa el plagio, no? Es una pregunta importante. Aquí tenemos un meme. Miren la cara aquí de este personaje. Dice lo siguiente: hace plagio, copia hasta el nombre. Y esto sucede mucho en los trabajos académicos, ¿no? Muchos grupos, por ejemplo, copian el trabajo de otro y a veces olvidan cambiarle hasta el nombre. Cuando encontramos profesores que saben del tema, que saben cómo escriben ustedes y que se toman el trabajo en serio de una revisión profunda, pues finalmente logran entender que lo que hay allí detrás pues es precisamente eso, un plagio. Otros lo dejan pasar y parece que esa cultura permisiva le ha hecho mucho daño a los procesos académicos. Ahora bien, ¿por qué es necesario citar? Algo de eso ya lo dije en la introducción. En primera medida, necesitamos hacerlo por la siguiente razón. Es importante que reconozcamos a los autores y a la información que estamos tomando de otra fuente, ¿no? A esa información que incluimos en nuestro escrito es necesario pues citarla debidamente. Dos, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales, tiene que ver porque pues hacer plagio tiene que ver con robar la idea, los pensamientos, las investigaciones de otro. Otro elemento importantísimo aquí a tener en cuenta tiene que ver con que cuando citamos lo que estamos haciendo es aclarar ideas o darle soporte, ¿no? Establecer diálogos, como lo dije hace un rato, y sobre todo, digamos que le hacemos honor a esas investigaciones previas. Resulta que investigar es muy complicado, requiere de mucho tiempo. Escribir igualmente arduo resulta. Así esto, quien no refiere el nombre de esos autores, de esas investigaciones que ha consultado, termina cometiendo un delito y más allá de si es un delito o no, está faltando a su condición ética. Finalmente, uno de los elementos más importantes a considerar es este último, ¿no? Necesitamos confrontar ideas. Nuestras ideas no son únicas. A veces creemos que tenemos una idea original, a veces creemos que la investigación que realizamos es genuina y resulta que ya otros han investigado.
como no se trata de inventar o de creer que el agua moja, pues tenemos que saber quiénes han investigado, cómo se ha investigado, quiénes han escrito sobre el tema que yo planteo. Y desde ese orden de ideas, entonces lo que hago es confrontar ideas o citar esas investigaciones, esos trabajos, pero también a veces discutir en el sentido positivo de la expresión, discutir con otros autores ciertas posturas, ciertas ideas. Bien, ahora bien, entonces revisemos qué es en sí el plagio, ¿no? Tiene que ver con esto, con que se presentan ideas, bien sea parciales, totales, ilustraciones, resultados, estadísticas de otros como si fueran nuestras. Sucede mucho cuando se les pide consultas, por ejemplo, que los estudiantes van a una fuente web, copian lo que hay en esa fuente web y la traen a un documento Word y le ponen su nombre. Esa es una de las formas de plagio más recurrentes en la universidad y eso debe acabarse porque no le hace bien, pues como ya dije, a la ética y segundo al diálogo académico lícito, ¿no? Bien, hay plagio que se considera deliberado, es decir, que yo sé que estoy copiando y lo hago, lo continúo. Otro que tiene que ver con que en mi texto abundan las citas, entonces pensemos en un documento Word de, a ver, para decir algo, de 2 páginas. Y de las 2 páginas, página y media, contiene citas bien hechas o mal hechas, como sea, de otros. Esa proporción no es posible. Recuerden, cuando traemos a nuestros textos citas de otros es para aportar, para apoyar o para controvertir nuestras ideas o para discutir con esos autores. Por lo tanto, lo que debe primar en ese texto son mis ideas, mis pensamientos, mis elaboraciones y no los de otro. La proporción en ese orden de ideas es mayor planteamiento mío, menor planteamiento de otro, mayores ideas mías, menores citas de otro. Bien, otra forma de plagio tiene que ver con no dar crédito. Que yo cito a alguien, a fulanito de tal, en mi texto y resulta que no estoy diciendo que eso lo tomé de él. Entonces son 3 formas muy comunes de plagio. Aquí tenemos otro meme. Dice lo siguiente: no me diga que mi trabajo es un plagio, se pregunta. Y luego se responde, no sabía que copiar, pegar y no citar las fuentes se considera plagio. Pues claro que sí. De nuevo, si usted no cita, si usted copia, si usted pega y hace indebido uso de esto sin citar la fuente, es plagio. Ahora, si cita, pero abundan esas citas, también es plagio. Eso lo vamos a ver pues a continuación. Siguiendo la norma APA, séptima edición 2020, hay diferentes tipos de citas. A unas les vamos a llamar directas, porque se ponen tal cual, o sea, también se llaman textuales, o sea, lo llevo tal cual está en el documento original a mi texto, y esas son menores a 40 palabras o mayores a 40 palabras. Hay 2 formas de citar, miremos el primer caso de estas citas directas. Entonces, hay un esquema que es el que más o menos se maneja. Ese esquema tiene algunas variantes, pero de que se aprendan la estructura general va a ir muy bien el resto. Leo la parte que está puesta en negro, la que acaba de aparecer aquí, es de autoría propia, es del autor XYZ, en este caso mía, y dice así: por múltiples factores, muchos docentes dejan de lado la reflexión escrita sobre sus prácticas pedagógicas. Miren lo que sucede a continuación. Acaba de aparecer una frase conectora. Esa frase conectora, como lo ven ustedes aquí, permítanme, yo lo señalo, es tal como lo refiere. Allí hay una frase conectora que es necesario siempre tener presente. Ustedes pueden utilizar otra para presentar la cita. Es necesario poner conectores para que la cita no se vea yuxtapuesta, es decir, puesta encima de lo otro. Entonces, retomo. Por múltiples factores, muchos docentes dejan de lado la reflexión escrita sobre sus prácticas pedagógicas, tal como lo refiere Peña 2007. Aquí vamos a encontrar el primer elemento. Ya hemos dicho que esto que está aquí
hasta el punto es redacción propia. 2, hemos dicho que se requiere después de esa redacción propia una frase conectora para presentar o anunciar la cita. 3, hemos dicho que se pone el apellido del autor, en este caso Peña. Y 4, que se pone el año de publicación de lo que dijo Peña. Aquí quiero hacer un paréntesis. En la cita se puede poner el nombre completo del autor y el apellido, pero por lo general en los ámbitos académicos se pone solo el apellido. Ojo con esto, nunca se pone solamente el nombre. Si el nombre de Peña es Luis Bernardo, yo no puedo poner lo siguiente, tal como lo refiere Luis Bernardo 2007. Eso es incorrecto. En los espacios académicos, entonces, nombramos por nombre completo, incluido apellido, por supuesto, o solo apellido. Continúo. Luego de la fecha de publicación, que siempre se pone entre paréntesis en este tipo de citas, vienen unas comillas. Esas comillas que me están anunciando que lo que viene está puesto textualmente, y ojo, es menor a 40 palabras, lo que está en rojo. Pongo la cita y luego de la cita al final debe ir P, que significa página, con el punto de abreviatura, y va el número de página, en este caso 15. Si ustedes desean, pueden contar cuántas palabras hay de aquí a aquí y sabrán que hay 39, 38, pero en todo caso no hay 41 palabras. Hay menos de ellas, porque de lo contrario, pues no sería una cita menor a 40 palabras. Ahora, luego de esto, ¿qué se hace? Se pone de nuevo un conector, si es necesario, si la redacción lo requiere, y se continúa el texto, se continúa lo que vengo diciendo. Fíjense que esto es una diapositiva, pero cuando estoy en el documento Word, yo no voy a poner la letra en rojo, yo no voy a poner las comillas en azul, las estoy poniendo así en este momento para que ustedes me entiendan que dónde va insertada la cita, dónde van las comillas y demás. Bien, repasemos entonces. Redacción propia, frase conectora, apellido del autor, año de publicación, comillas para anunciar la cita directa menor a 40 palabras, viene la cita como tal, luego las comillas de cierre, el número de página entre paréntesis con la abreviatura página y se continúa la redacción. Si se aprenden como este esquema, ya luego ustedes pueden hacer todas las modificaciones que quieran dentro de la estructura. Bien, miremos el segundo caso. Este segundo caso va a variar en algunos elementos muy, digamos, menores. Permítanme un momento y yo aquí voy a copiar esta diapositiva para que se fijen qué cambios voy a hacer. Bueno, realmente la diapositiva 7 que están viendo obedece al mismo caso anterior, ¿no? A la misma forma anterior, o sea, van los apellidos del autor arriba y abajo va el número de página. Pero aquí voy a hacer el cambio en la 2. No voy a poner los apellidos del autor arriba, sino toda la información abajo. Para ello tengo que hacer una modificación. Según lo establecen García Ríos y Álvarez 2016, la polinización depende, etcétera, ¿cierto? Entonces, si quiero poner toda la información abajo, tendría que quitar esto de acá arriba y poner acá los apellidos García Ríos y Álvarez 2006. Todo esto se quitaría y estoy haciéndolo de manera directa para que ustedes me entiendan cuál es la diferencia. Tengo que hacer aquí algunos cambios. Por ejemplo, la P debe ser minúscula. Y aquí tengo que mejorar la redacción, porque pues al quitar esa información que había queda extraño. Miremos, retomemos a partir del conector así. Así, saber qué características presenta y cómo se desarrolla son preguntas importantes. Acá habría que quitar esto y puedo ponerlo simplemente desde la. La polinización depende de factores como el tamaño de las flores. Y acá viene las comillas para decir que es una cita y viene la cita como tal. De nuevo, debe ser menor a 40 palabras. Ahora, ¿quién dijo esto? ¿De dónde lo estoy tomando? Lo estoy tomando de García, Ríos y Álvarez. Aquí pongo todos los datos del autor, lo voy a poner en un color distinto
Por ejemplo, a ver, este verde, pero lo pongo en negrita para que se note. Y aquí sigue una frase para continuar la redacción propia. De allí la importancia de, y esos puntos suspensivos significan que mi idea, mi texto continúa. Yo no lo pongo acá, pues porque voy a saturar la diapositiva de texto y el objetivo no es este. Entonces, fíjense que voy a repasar aquí con ustedes. Estoy en la cita directa anterior, en el modelo 1. En ese modelo, el apellido del autor iba arriba y en un paréntesis iba el año. Lo ven ustedes acá, permítanme, hago un acercamiento. Peña 2007. Ese es el caso 1. En el caso 2, entonces, ya fíjense aquí no voy a tener el apellido del autor ni el año de publicación, sino que todo está aquí abajo. Son dos formas de citar, de hacer esas citas directas menores a 40 palabras. Repasemos. En el primer caso, la mitad de la información está arriba y en este caso que están viendo ustedes aquí, toda la información va dentro del paréntesis. Bueno, acá se me fue un error y es ponerle paréntesis antes del 2016, ahí no va realmente, entonces va apellidos de los autores, que en este caso son 3, el año de publicación de la obra, del artículo, del ensayo, que en este caso es 2016, y la abreviatura página con su respectivo punto y 61. Continúo la redacción. Ahí tenemos entonces dos casos. Bien, permítanme, yo elimino esta diapositiva para que no se vayan a confundir. Ahora vamos a ver otro caso, pero ya no de citas menores. Este signo, recuérdenlo, menor que, mayor que. Acabamos de ver las citas menores a 40 palabras, ¿cierto? Ahora vamos a ver las citas directas mayores a 40 palabras. ¿Cómo se hacen ellas? En primera medida, voy a presentar también dos ejemplos. Este es el primer caso. Lo que está en negro, redacción propia. Aquí ya no utilizo frase conectora, fíjense, porque la cita no lo requiere. Están los nombres de los autores y luego están los dos puntos para anunciar la cita. Aquí va a haber un cambio importante y ese cambio tiene que ver con que de aquí, bueno, generalmente de aquí a aquí, o sea, si esto fuera un documento Word, habría una margen. Supongamos que esa margen es de 3 o de 2,5 centímetros, pero resulta que cuando hago citas directas mayores a 40 palabras, que también se llaman citas en bloque, yo tengo que dejar una sangría adicional a la margen, ¿no? Aquí sería la margen de 3 centímetros, pero tendría que dejar de ahí de esa margen acá 1,27 centímetros. ¿Por qué razón? Básicamente porque así estoy indicando que esa es una cita directa o en bloque mayor a 40 palabras, ¿no? Tengan en cuenta eso porque es muy necesario para la presentación visual de la cita. Se preguntarán ustedes por qué ponernos con todo esas pautas técnicas tan fijas, ¿no? Pues básicamente porque ese diálogo, esa construcción con otros requiere, digamos, el máximo de ética y el máximo de legalidad académica, si se permite la expresión. ¿A qué me refiero? Cuando yo veo en una página de mi Word, de mi ensayo, tesis, lo que sea, una cita en bloque, esa cita en bloque no tiene que repetirse muchas veces, como ya lo decía antes, en un documento Word que tenga 2 páginas, por decir algo, yo no puedo hacer 3 citas en bloque, sería sobrecitación, dicho de otra manera, abundancia de citas. Esa es la razón, es una de las razones fundamentales. Lo otro, recuerden, lo que prima en un documento de carácter argumentativo o investigativo es mi pensamiento, mis ideas. Y cuando yo me dedico a citar, así lo haga bien, a citar en exceso, pues allí estoy cometiendo un error. Bueno, ustedes van a ver a continuación entonces que después de los dos puntos viene la cita. Esta cita es mayor a 40 palabras. Habría que contarlas. No sé ahorita con exactitud cuántas tienen, pero lo único de lo que estoy segura es que
pues tiene más de 40, ¿no? Ahora, empecemos a trazar diferencias con la anterior. La anterior requería que la redacción fuera en el mismo párrafo, fíjense. Si fuera menor a 40 palabras, aquí tendría que haber comillas. Fíjense el puntero que estoy utilizando. Aquí habrían comillas y aquí estaría en este mismo renglón la cita. Donde terminaría la cita tendría que hacer comillas y luego pues cerrar con esto, con número de página. Aquí por el contrario, no. Tenemos, como es una cita mayor a 40 palabras o en bloque, ¿cierto? La saco del párrafo anterior, la pongo en una línea aparte, le pongo sangría de 1,27 centímetros y luego de la cita continúa mi redacción. Esa es la forma. Caso A, voy al caso B. Tenemos entonces, de nuevo, redacción propia. Acá abajo también en redacción propia, insisto, los puntos suspensivos están indicando que acá continúan las ideas mías. Y aquí viene lo que está en rojo, que es la cita. De nuevo, es una cita mayor a 40 palabras. Fíjense que acá tampoco hay conectores porque no se requieren. Aquí lo único que de pronto hay como seña gráfica son los dos puntos. Entonces, me permito leer. El flagelo de la zoofilia tiene muchas dificultades para constituirse legalmente como delito. Lo que está en rojo, de nuevo, es la cita de un autor o autores que yo utilizo para, digamos, darle piso, darle sostén a esto que estoy diciendo anteriormente. Y viene la cita. Uno de los mayores problemas relacionados con este tema es la dificultad para poder comprobar la explotación sexual del animal o los posibles actos zoofílicos relacionados con los mismos. Otra de las cuestiones principales será la de abordar el asunto de si la conducta zoofílica debe ser merecedora de castigo penal por constituir una ofensa a la moralidad pública o realmente se protege la integridad del animal, física y psicológica. Aquí al final está el autor que yo cité pues para aportar, para dar sustento a mi primera idea. En este caso es Toribio, el artículo, texto demás está publicado en el año 2020 y la página de la cual yo saco esta cita, es la número 3. Por favor, no se vayan a equivocar entre página, que es esta numeración que lleva todo documento, o la página web. Son dos cosas distintas, ¿no? Finalmente, aquí vemos una frase que me permite decir que aquí voy a continuar. Repasemos entonces. Citas directas mayores a 40 palabras. Primera manera, redacción propia, apellido del autor o apellidos, porque pueden ser varios. 2 puntos, va la cita con una sangría de 1,27. Al final de la cita pongo el número de página y luego de eso, aparte, continúo con la redacción. Se llama cita de bloque porque eso que tomo de otra persona, de otra entidad o institución, debo ponerlo como si fuera un bloque separado. Entonces, podemos llamarle a esto primer bloque, segundo bloque, tercer bloque. Esa es la primera forma. Segunda forma, cuando, digamos, la información de autores ya no va acá arriba y años, sino que todo va acá abajo. Tenemos la cita, tenemos sí los dos puntos, perdón, la redacción propia, los dos puntos, la cita, aquí el nombre del autor, el año, el número de página y cierro el paréntesis. Lo que está en negro es mi redacción, con lo que yo continúo. Bien, ya hemos hecho entonces un repaso y una especificación de cómo se hacen las citas directas menores a 40 palabras, que hay dos casos. Hemos dicho cómo se hacen las citas directas mayores a 40 palabras y hay otros dos casos. Y ahora vamos con las que llamamos citas indirectas o parafraseo. ¿Por qué se les llama de esa manera? Miremos este esquema. Primero, porque lo que yo hago es un ejercicio de síntesis, digamos, de esfuerzo por resumir o de poner en mis palabras, en mis términos, lo que dijo otro autor. ¿Cuál es el propósito de este? Digamos que no sobresaturar el texto con citas directas y también tiene que ver con un esfuerzo por interpretar sin salir de lo que dijo ese otro autor, ¿no? Interpretar lo que dice alguien, pero sin salirme de las ideas fundamentales. Bien, entonces, como digo acá, esas citas indirectas, no lo olviden, las otras son las directas,
Se llaman también parafraseo. Cuando yo o otra persona les diga, haga una paráfrasis, pues es lo mismo, ¿no? En este caso, entonces consiste en sintetizar o adaptar, ojo con esto, las ideas de otros, pero tenemos que hacer un esfuerzo por concentrarnos en lo que es importante, en esa información relevante. O, como digo acá, que nos resulte necesaria, imprescindible. Para ello, entonces, leo, releo, resalto ideas claves, verifico que haya redactado de buena manera, de manera adecuada. Para todo este proceso sí que es fundamental la comprensión de lectura y todas esas estrategias de lectura que debieron aprender en algún momento. Lectura, relectura, subrayado de ideas principales, entendiendo como aquellas que condensan el significado, ¿no? Y luego de eso sí yo puedo, como autor, parafrasear eso que dijo otro. Aquí vamos a hacer un ejemplo de una cita indirecta o parafraseo. Este es el texto original que me permito leer a continuación. Y luego de eso vamos a hacer un resaltado o un subrayado o cambiamos la fuente de aquella información que nos resulte importante. En la columna del lado derecho van a encontrar entonces luego de ese proceso cuál es el parafraseo que se ha hecho. Entonces, texto original dice así: los conflictos ambientales globales que se han presentado en los últimos años son el reflejo del enfrentamiento entre la economía, el desarrollo y el medio ambiente. Ellos son, en su mayoría, consecuencia del uso indebido del medio ambiente y de los recursos naturales, lo cual termina generando grandes impactos negativos, no solo a los ecosistemas, sino en las culturas y en la salud de las personas. Bien. Cuando hacemos el proceso de parafraseo, entonces vamos a decir que lo que está completamente en negro hasta este conector, pues es del autor, en este caso yo, y lo que sigue allá es lo que he adaptado. Si el ser humano no asume una interrelación respetuosa con la naturaleza, no solo pone en riesgo el medio ambiente, sino también su misma subsistencia. Tal como refiere Rodríguez 2007, los conflictos ambientales, y entonces vengo acá y yo me doy cuenta que acá la expresión conflictos ambientales está. Acá está la palabra mundiales. Acá la palabra que está en el texto original es globales. Continúo. Los conflictos ambientales mundiales surgen por la inconexión entre el sector económico. Acá miremos cómo está. Reflejo del enfrentamiento, dice acá, entre la economía, el desarrollo y el medio ambiente. Ellos son en su mayoría consecuencia del uso indebido del ambiente y los recursos naturales. Bueno, entonces acá que se parafrasea, se deja los conflictos ambientales, que es el tema, como ya dije, perdón, me perdí aquí. Surgen por la inconexión entre el sector económico, miremos si esa parte está, entonces acá dice economía, luego el desarrollo y el medio ambiente, si está desarrollo y medio ambiente también, y esto trae consigo consecuencias negativas, ¿no? Ellos son, en su mayoría, consecuencia del uso indebido del medio ambiente y de los recursos naturales, lo cual termina generando grandes impactos negativos. Fíjense que aquí se hace un gran esfuerzo por sintetizar y se dice de otra manera. ¿Cómo se dice? Ello trae consigo consecuencias negativas, pero ahora miremos lo que está muy similar. Entonces, para los ecosistemas, las culturas y la salud de las personas. Acá digo, y la salud, pero yo no digo de personas, sino del ser humano. Fíjense que, como decía, lo que está en rojo está muy cercano al texto, pero en todo caso yo debo decir que eso que estoy parafraseando no es mío, es de otro autor, en este caso Rodríguez, que fue publicado en el año 2007. Ya vamos llegando entonces a otra cosa importantísima. Al final del texto, llámese tesis de grado, ensayo, consulta, o el documento académico que sea, yo debo poner el título, no lo olviden, referencias bibliográficas, es lo último que se pone. Y en esas referencias bibliográficas, la información que se adjunte debe ser en orden alfabético. Si encontramos allí autores como Díaz, Vargas y Rodríguez, pues el primero que iría sería Díaz, ¿cierto? Y así sucesivamente los otros.
El texto anterior que yo les puse para hacerles el ejemplo de una cita indirecta o también llamada parafraseo, la he tomado de aquí, de este artículo, de este autor que se llama, bueno, que se apellida Rodríguez. Uno de sus nombres es, bueno, no recuerdo si es Gustavo, pero empieza con G, y el siguiente nombre empieza por A. O sea que yo debo poner las iniciales de los nombres, ¿cierto? Yo puedo ir aquí al artículo para revisar exactamente cuáles son los nombres, pero el objetivo no es eso. El objetivo es que sepan el esquema de las referencias bibliográficas. Entonces, repasemos. Apellido del autor e iniciales de los nombres. Luego de eso, cuando son referencias tomadas de la web, yo debo poner primero, entre paréntesis, primero el año y luego el día en que lo consulté. Como lo hice el 20 de febrero, pues ahí debe quedar consignada esa fecha. Razón por la cual se hace de esa manera, porque la información que está en la web puede o no variar. Si varía, digamos que lo que yo estoy diciendo es que el 20 de febrero lo tomé y si ya luego desapareció, pues salvo un poco la responsabilidad por ello. No obstante, la norma APA, séptima edición 2020, dice que en lo posible debo tener fuentes estables, es decir, que las de la web tienden a ser muy cambiantes, entonces no aconsejan. Cuando se dice no aconsejan, no quiere decir que no las podamos usar. Claro que sí podemos, pero pues tienen allí, suelen tener algunos inconvenientes. Lo que viene a continuación aquí, lo que empieza a encerrarse en este rectángulo sin terminar, es el título del artículo. Desde conflictos hasta planeta. Ese es el título del artículo completo. Luego lo que van a encontrar aquí es el nombre de la revista. Siempre se debe poner en cursiva. El número de la revista, el número de página, o sea que va de la 229 a la 347, y también a veces sale la edición si la tiene, el número de edición. Aquí tengo que poner disponible en y poner el link. Fíjense que entonces aquí ya aprendemos una cosa nueva. Antes ustedes simplemente para citar las fuentes, lo que hacían era poner el link, poner como una lista de enlaces, y pues así no se hace. Hay que hacer todos unos pasos para que esa referencia quede puesta adecuadamente. Esto, el primer ejemplo, si es una página web. Ahora, si fuera el documento en físico, ¿cómo se haría? No, los primeros datos no varían, ¿no? En el caso del apellido es el mismo, en este caso Rodríguez, las iniciales del nombre, en este caso un nombre compuesto, por eso GA. Luego, si hay una variación, resulta que en la web yo lo consulté en el 2020, pero si lo quiero en físico, en la revista como tal, ese documento estuvo publicado en el año 2007. Entonces, fíjense que a pesar de que es el mismo documento, hay una variación. Entonces, decía, este 2007 obedece al año de publicación en físico, ¿no? En imprenta tradicional. Y bueno, sigue acá el nombre del artículo. Y aquí otras, bueno, el nombre de la revista que también se mantiene, insisto, en cursiva, nombre de revistas, de libros, de periódicos van en cursiva. Aquí que va el número de la edición y bueno, el número de páginas. Ahora, miremos acá otro ejemplo de cómo se hace ese parafraseo. En la primera manera se prima el autor y en la segunda prima la idea y no el autor. Observemos entonces el primer caso. Tenemos Martínez, que es el apellido del autor, tenemos el año y luego tenemos lo que esa persona dijo, pero ojo, yo lo estoy adaptando a mis palabras. No son exactamente las palabras que dijo Martínez, por eso se llama indirecta o parafraseo. Indirecto es porque, insisto, lo adecuo a mi manera de decir. El segundo ejemplo, pues es del mismo libro, es del mismo tema, pero toda la cita está haciéndose al final porque lo que predomina es la idea, insisto. Miremos la primera cita para que entiendan que se habla de lo mismo. Martínez, 1999, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Segundo parafraseo. Habría que decir que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro. Martínez, 1999. Fíjense que el contenido del parafraseo es casi el mismo, ¿no? Hay algunas variaciones en la manera de
de decir, de afirmar, pero en lo fundamental la idea se conserva. Eso es un parafraseo. Bien, algunos casos que se deben tener en cuenta. Primer caso, cuando el artículo, el ensayo, el libro no tenga autor, no tenga apellido y demás, debe hacerse lo siguiente. Si no tiene apellido, bueno, perdón, va el nombre, el apellido del autor y luego entre paréntesis se pone SF, que significa sin fecha. Pero se recomienda que este tipo de artículos, de ensayos y demás no se tomen en cuenta. ¿Sí? Como dudar un poco. Si encuentro la misma información en otro artículo, mejor tomarlo, siempre que tenga fecha. Pero insisto, si ya es excepcional, si resulta que ese artículo es supremamente importante y no existe en otra fuente, pues se coloca tal cual, pero se pone sin fecha porque no la tiene. Una expresión latina que debe usarse cuando son varios autores es la siguiente, et al. Esa expresión latina, et al, significa y los demás. ¿Cuándo se usa? Cuando en el texto mío, en el que estoy elaborando, ya se ha nombrado por primera vez a ese conjunto de autores. Vamos a decir que ese conjunto de autores son Ramírez, Moreno, Díaz, Rosero, que son 4, digamos, ¿cierto? Ya los nombré o ya los cité una primera vez. A partir de la segunda cita que haga de ellos, entonces ya no voy a nombrarlos a todos, sino que nombro al primero, que en este caso sería, me parece que nombré a Ramírez, y luego se pone la expresión et al para reemplazar los otros 3. ¿Cuál es la razón de fondo para ello? Porque resulta muy engorroso estar nombrando a todos los autores en un texto, ¿sí? Es muy, pues como que abunda la información y se pierde la idea. Ese es el sentido de fondo. Bueno, casos que se deben evitar. Los de subcitación. ¿Qué es eso? Cuando un autor que yo estoy leyendo, que yo estoy citando, cita a la vez a otro. Ese tipo de casos, evítenlos, por favor. Aquí un ejemplo. Gómez, citado por Pérez, 2018. Si nos preguntamos cuál es la fuente original, la respuesta de ustedes, ¿cuál sería? Piénsenlo un momento. Bueno, el autor original es Pérez, ¿cierto? Porque dice lo siguiente, Gómez, que fue citado por Pérez en el año 2018, dijo tal cosa. Fíjense que esto se convierte como en una especie de trabalenguas, pero más allá de la formalidad, de la manera como se está insertando la cita, tiene que ver más bien con las fuentes primarias y secundarias. En una investigación, en un ensayo, en una tesis, se da prelación a las fuentes primarias. En este caso, Gómez sería una fuente secundaria. Hay que ir al libro original donde está ese concepto, donde está esa teoría, donde está ese argumento. Continúa entonces. La subcitación se evita y aquí pues vemos un ejemplo de ello. Gómez 2006, citado por Pérez 2018, sugiere que la educación es la base para el desarrollo de un país. Reduce las brechas sociales, mejora el potencial económico, científico y cultural. ¿Qué le falta a esta cita en caso de que fuera válida? Lo están pensando, ¿cierto? Lo que le falta a esta cita básicamente es el paréntesis, la P de página y el número de página. Voy a suponer que eso está en la página 206. Si no tuviera este dato, la cita sería incorrecta. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de sobrecitación o eso que llamamos abundancia de citas. Aquí, por ejemplo, Gómez, es el caso anterior, está citado por Pérez en el 2018. Miremos la segunda. Por eso, tal como lo afirma Rodríguez, 2016, los gobiernos deben intervenir en la construcción de centros educativos y formación de docentes de calidad. Página 15. Porque es uno de los factores, acá perdonen el error, acá es uno de los factores más certeros para garantizar que el país salga del atraso social. Y luego el tercer párrafo hay otra cita. En el mismo sentido, en el libro Las claves del futuro se sostiene, en el mismo sentido, en el libro Las claves del futuro se sostiene que un país educado es un país en marcha al desarrollo económico. Entonces vemos aquí
tres formas de citar, ¿cierto? La primera forma fue una cita de cita. Ya ahí hay un caso. El segundo párrafo que contiene una cita directa menor a 40 palabras, que es esta, voy a ponerla en rojo. Y el tercer párrafo contiene otra cita directa menor a 40 palabras. Así esto, tenemos abundancia de citas o sobrecitación y eso pues no se debe hacer. Voy a hacer una modificación aquí. Recuerden ustedes que les decía que los libros deben ir en cursiva para que se diferencien. Y bueno, en el mismo sentido, en el libro Las claves del futuro se sostiene que, exacto, ahí vienen las comillas para la cita y luego el resto de cosas de la cita. Continuemos. Bueno, un poco lo que ya habíamos dicho antes, cómo se hacen las citas, repasémoslo. En primera medida, pues se pone al final, siempre al final del documento, al final del ensayo, informe, trabajo de grado, tesis, etcétera. Se pone apellido del autor, iniciales del nombre, año de publicación, si es un libro físico o un ensayo, artículo físico. Si es de la web, entonces se pone el año y el día y mes en que se descarga. Nombres de libros en cursiva, como lo ven ustedes aquí. Luego de eso va la ciudad donde se publica, fíjense, y también va el país. Se separa por 2 puntos y al final debo decir qué editorial es. Eso en el caso de libros. En el caso de fuentes web ya repasémoslo. Apellido del autor, inicial del nombre, año en que yo lo tomo, día y mes. Todo en paréntesis. Luego de eso va el nombre del artículo, que en este caso es La educación, una necesidad, el nombre de la revista que debe ir en cursiva y luego el recuperado de. En el caso de este artículo no tiene ni edición, ni número, ni nada de esas cosas, por eso va directamente el enlace. Luego de ello, otro ejemplo. Toribio A 2020, recuerden que como es una fuente web, por eso estoy incluyendo año y luego la fecha, día y mes. Cierro el paréntesis, luego de ello pongo el nombre del artículo, en este caso el título es La explotación de animales y la zoofilia en el Código Penal Español. Pongo la revista, que siempre va en cursiva, el número de la revista, que en este caso es 20. Aquí esa revista pertenece a 2 meses en concreto, junio y julio, y luego tengo que poner la expresión rescatado de. Puedo poner 2 expresiones, rescatado de o recuperado de, pero en todo caso tengo que darle clic al enlace, o poner el enlace, perdón. Ojo con esto, si yo le doy clic al enlace y no me descarga este documento, allí tengo un problema, copié mal el link. Tengan cuidado también con ese aspecto. Bueno, ¿cómo citar de fuentes web que no están en PDF, que no es fácil discriminar el número de página? Lo que debo hacer es poner el número de la sección, ¿sí? Como de esas divisiones que tiene internamente la página web como tal. Miren aquí un ejemplo. Lo que está en negro mi redacción y lo que está en comillas es la cita. Para las personas con para las personas con osteoartritis, las articulaciones dolorosas deben moverse a través de un rango completo de movimientos todos los días para mantener la flexibilidad y frenar el deterioro del cartílago. Esto, que está en paréntesis en azul, pues contiene información como autores. En este caso, bueno, este es un autor y este es otro. Contiene el año de publicación y ojo con esto que era lo que le decía a ustedes, tiene que ver con el nombre de la sección donde aparece. Aquí estoy citando en este caso la norma APA vigente que es la 2020. De esa manera entonces se hacen las citas de web. Otra cosa, si el documento es corto, claro está, que puedo hacer es contar los párrafos. En caso de que el documento tenga, por decir algo, 15, 20 párrafos, pues yo puedo tomarme el tiempo de contarlos, si no, por nombre de sección. Aquí un ejemplo, las personas que planifican la jubilación necesitan algo más que dinero. También, comillas, necesitan acumular
sus reservas emocionales para garantizar el apoyo adecuado de familiares y amigos. En este caso, Chamberlain en el año 2014 lo dijo en el párrafo número 2 del documento que yo estoy consultando. Entonces, dos maneras. Uno, identificar el número de sección. Dos, identificar el párrafo. Esta última sí es un documento corto. Bueno, si requieren más apoyo, si de pronto esta explicación les ha resultado confusa o quizá lo quieren escuchar de otra voz más agradable si se quiere, pues pueden acudir a esta fuente. Es un video de YouTube, el canal se llama El Teacher Murcia, es un profe paisa que ahí va explicando uno a uno los mismos pasos que yo he hecho. Allí entonces les dejo ese enlace y pues nos vemos ya directamente en clase. Que estén muy bien. Un abrazo grandote.